seguro de auto Consorcio. Presenta CNN Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este CNN Prime especial en esta jornada de primarias oficialistas, unas primarias donde triunfa de manera categórica, inapelable Janet Jara, pero donde también se da una participación bastante por debajo, no llegan siquiera al 1.750.000 votos. Ahí están entonces llegando los candidatos. Vemos a Gonzalo Vinter acompañado al senador del Partido Comunista, acompañando al candidato del Frente Amplio al llegar al comando de Janet Jara. Lo reciben con aplausos Tomás Hirsch y otros en la entrada del comando, y también, eso lo vemos en la izquierda abajo de su pantalla, y a la derecha el comando de Evelyn Matei, el escenario en la parte superior de la pantalla listo y dispuesto para las palabras de Janet Jara. Macarena Román se encuentra en ese lugar. Te escuchamos, Macarena. El poder tener... Sí, está medio complicado acá, ¿cierto?, reportear, pero dentro de toda la gente que hay, porque hay mucha llegada de personas de forma particular y también de los propios comandos, ¿cierto?, que vienen a celebrar con Janet Jara y otros a respaldar la candidata Janet Jara. De hecho, en este minuto estoy viendo que Gonzalo Vinter fue recibido, ¿cierto?, con aplausos, saludando uno por uno a quienes están dentro del ICAL, quienes están esperando las palabras de Janet Jara. También llegó junto a su equipo Beatriz Sánchez, por ejemplo, Gael Jomans, la diputada Gael Jomans también lo acompaña, su pareja también está junto a Gonzalo Vinter, abrazando a quienes esta vez les toca celebrar, ¿cierto? Uno de ellos, por ejemplo, en este minuto está Gonzalo Vinter con Fares Jadue conversando al interior de este recinto. Ahí vemos llegar a Tomás Bodanovich, que también fue parte importante del equipo, ¿cierto?, de Gonzalo Vinter. Detrás estaba Javiera Reyes, que si bien ella es parte del equipo de Janet Jara, también viene entonces a respaldar esta unidad del oficialismo. Pasó Matías Toledo que sabemos también, Mónica, ¿cierto?, fue en CNN Prime cuando respaldó y confirmó que él estaba detrás de la candidatura de Janet Jara. Y al menos ahora llega entonces también a celebrar junto a quien él decía le gustaría que ganara estas elecciones. Eso entre otros. Por ejemplo, atrás viene Andrés Kuble, que es el secretario general del Frente Amplio. Vienen con sonrisa, podríamos decir de alguna forma. No queda de otra, en el fondo, después de que Janet Jara se impusiera ante sus contrincantes. También está Macarena, el ministro del Trabajo, de hecho, Giorgio Bocardo, también desde acá lo vemos, Mónica. Sí, no te iba a decir que no sé cómo lo va a hacer para explicar sus palabras. Bueno, todo se explica después de los triunfos. Andrés Kuble y Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez había dicho que el programa de Jara era liviano. Y Kuble, a ver, estoy viendo a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y vemos a Janet Jara, vemos la imagen de Janet Jara que está saludando a toda la gente. Ahí la vemos saludando a Andrés Giordano, el diputado del partido del Frente Amplio, y está saludando a Tomás Bodanovich, se dan un abrazo bien fuerte ahí con Tomás Bodanovich. No es Tomás Bodanovich, es quien viene atrás de Tomás Bodanovich, a quien está saludando Janet Jara. Vemos a la diputada Claudia Mix. Y decía yo, ¿cómo lo va a hacer Kuble, el secretario general de Frente Amplio? Porque acusó de mentir a Janet Jara al plantear ciertas ideas o propuestas, pero no decir cómo se iban a realizar. Dijo que eran irrealizables. Estoy esperando ver ese abrazo entre Kuble y Janet Jara después de las fuertes palabras que le dedicó a la ahora candidata del oficialismo, que está flanqueada por la ministra secretaria general de Gobierno, que está en postnatal todavía y que ya está pronta a volver. Vemos a también la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual. Sí, Mónica, y no solamente Andrés Kuble, por ejemplo, Carolina Toá en un momento cuestionó, y también Gonzalo Vinter, en materia económica este programa, ¿cierto? El hecho de querer incentivar la demanda interna, y ellos decían Chile en general históricamente ha tenido una economía hacia el exterior, por ende les preocupaba el hecho de querer incentivar o enfocarse en la demanda y la producción interna, y eso también marcó algunas diferencias entre Gonzalo Vinter junto a Carolina Toá
ante la propuesta de Janet Jara, propuesta que, ojo, eran 7 páginas que se ingresaron al CERVEL. ¿Por qué? Porque para ingresar las candidaturas a primarias presidenciales tenían que ingresar un programa, no el programa oficial en ningún caso, pero sí los lineamientos quizás más relevantes, ¿cierto? Y eso fue lo que cuestionaron algunos candidatos, que las 7 hojas no dejaban conforme, al menos a sus contrincantes. Ahí vemos también imágenes de la ministra Orellana, Vallejo, si no me equivoco, desde acá. La ministra Orellana también. Tan buena visión, pero Sí. también está la ministra Orellana adentro, pero quien abandonó el recinto fue la ministra Vallejo, quien estaba al interior de este recinto también celebrando de alguna forma el triunfo de Janet Jara. Y lo decíamos entonces, en cuestión de economía se van a tener que alinear al menos las posturas, y tiene una lógica el hecho de no haber ingresado el programa, cierto, tal cual como lo quieren implementar, y esto es porque también tienen que unir fuerza ahora los otros candidatos y se van a tener que mezclar las medidas, las propuestas entre los 4. De hecho, el mismo Jaime Mulet decía: yo no voy a entregar una hoja en blanco hacia quien gane, ¿cierto? Y ojo, porque lo que podemos ahora ver es, por ejemplo, que está en el interior Bárbara Figueroa y también Lautaro Carmona, quienes no acompañaron a Janet Jara a votar en esta jornada, cuestión que también llamó la atención, por supuesto. Y también hay que decir que la ministra Orellana también se fue justo antes que llegara Gonzalo Vinter aquí a Lical. Cuestión que llama la atención, ¿cierto? Ella estuvo también con Gonzalo Vinter, pero se fue antes que llegara aquí a darle su respaldo entonces a Janet Jara y asumir el triunfo de Jara en desmedro también de la derrota, ¿cierto? De alguna forma de Gonzalo Vinter. Sí, absolutamente, porque es claro, vemos a Lautaro Carmona también está en pantalla, yo te cuento lo que está apareciendo en pantalla, tú describías ya hace rato que estaba ahí, pero es interesante contar también que hubo diferencias importantes en las últimas jornadas. De hecho, estuvo acá el jueves en CNN Prime Lautaro Carmona en medio de toda la polémica por las diferencias entre él y la candidata Janet Jara, porque han habido varias a lo largo de este recorrido. Primero, respecto de si había presos políticos o no en Cuba. Después también ha habido respecto a la posición sobre Venezuela. En CNN Prime, en la primera entrevista que dio como candidata, Janet Jara dijo que consideraba un régimen autoritario y una dictadura Venezuela, a lo que no comparte Lautaro Carmona. Diferencia 1. Diferencia 2, lo que se demoraron en proclamarla como candidata. Diferencia 3, por contar alguna, el tema de Cuba y los presos políticos. Pero además también estuvo la idea de incorporar a la campaña al exalcalde Jadwe, cosa que no aceptó, dijo que podía volantear Janet Jara. Y la última, si mal no recuerdo, fue respecto del proceso constitucional. Ahí hubo otra diferencia más con Janet Jara, porque ella dijo que no estaba dentro de las prioridades de su eventual gobierno, cuando Lautaro Carmona sí habló de la necesidad de un nuevo proyecto constitucional. Entonces ahí hay varias diferencias que han habido entre los dos, y que, Macarena, va a ser interesante ver cómo se van a ir puliendo o limando. Totalmente, Mónica, porque probablemente uno puede pensar que esto ha sido lo más importante hasta ahora, ¿cierto? Pero probablemente mañana sea una jornada crucial también en los análisis de expertos, pero en los propios análisis que van a tener que hacer cada uno de los partidos que compusieron estas primarias, ¿cierto? 8 partidos que integraron estas primarias, que finalmente también lo hablaban ustedes, ¿cierto? No llegaron a convocar una gran cantidad de personas, de hecho estuvieron por lo bajo de lo mínimo que se esperaba, y eso también tendrá que ser un tema para analizar. De hecho, la propia oposición también ha puesto el énfasis en aquello, en que la participación, decían ellos, también atribuyendo un poco de responsabilidad al gobierno, decían: no logró el gobierno ni sus partidos convocar a una gran cantidad de personas, cuestión que quedó en evidencia entonces durante esta jornada. Mónica y Sebastián, también como dato anecdótico, en este minuto podemos ver que está también al interior del ICAL Bombo Fica, entregando su apoyo a Janet Jara. Lo vimos también el día jueves en el cierre de las campañas, ¿cierto? El humorista que nuevamente entonces viene a entregar su respaldo aquí a Janet Jara. Entre los otros alcaldes que acabamos de ver es el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, alguien que es independiente, que entregó su respaldo a Janet Jara y que de hecho Janet Jara cierra su campaña en esta comuna. La cierra también parte el recorrido de cierre en Puente Alto, la comuna más poblada de nuestro país, que tuvo el apoyo
del alcalde Matías Toledo, y finalmente termina su recorrido en Pudahuel, donde en este minuto gobierna, ¿cierto?, comunalmente el alcalde Ítalo Bravo. También está dentro entonces celebrando aquello. Son distintas autoridades. A lo que hemos podido acceder es que dicen, en un momento se dijo que iba a hablar en 5 minutos más y ya han pasado unos 15 minutos desde aquel aviso, y lo cierto es que no hemos podido confirmar si están esperando la llegada de Carolina Toá. Si es así, hay un gran pero, porque Carolina Toá, lo que hemos podido también reportar hasta este minuto, no ha salido de su comando. Así que si es así, aún faltan varios minutos para que pueda hablar ya la triunfadora de estas primarias oficialistas, porque al parecer Janet Jara lo que quiere es estar con los candidatos que participaron en estas elecciones para poder dar un mensaje al país. Sacamos de esto a Jaime Mulet, ¿cierto?, quien se retrasó el viaje y por ende no ha podido estar aquí en la región metropolitana. Sí, claro, seguimos viendo cómo llega gente al comando de Janet Jara, que está en el ICAL. Se había dicho al principio que le iban a dar un lugar en la sede del Partido Comunista, no fue así, terminó allá. Porque entendemos que el desafío mayor es derrotar a la ultraderecha en noviembre. Mónica, está hablando el diputado Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista, quien fue protagonista también de un video bien polémico. De hecho, también está Daniel Manucheri. Diputado, ¿alguna crítica por el video? Escuchamos al diputado Leonardo Soto. Necesita mucha unidad para derrotar a la ultraderecha y estamos dando los primeros pasos. Bueno, ahí breves palabras, porque acá Mónica y Seba está un poco difícil trabajar, porque él no se mantuvo un orden, básicamente no hay un espacio delimitado para la prensa, por ende está difícil, pasa gente por la vereda, hay un escenario bien grande que ocupa toda la vereda izquierda de Ricardo Camin, y por ende también la calle, bien digo, y la vereda queda ocupada por nosotros, que somos los medios de comunicación, y por ende está siendo difícil trabajar así, pero lo cierto es que seguimos esperando aquí a Janet Jara. Una vez que hable, por supuesto, se los vamos a mostrar también por nuestro canal. Claro que sí, está difícil, pero tú lo decías, ¿alcanzó a decir algo Manucheri o Soto? ¿Alcanzaron a decir algo, no? ¿El audio completo de eso? No alcanzó. El diputado Leonardo Soto sí alcanzó a hablar brevemente, que venían a respaldar a Janet Jara. Manucheri, el diputado Manucheri no habló, pero también eso lo decíamos, Mónica, ¿cierto? Ellos, Manucheri, el diputado Venegas, entre otros, protagonizaron, Juan Santana también, protagonizaron un video bien controversial, ¿cierto?, que hablaba sobre por qué había que elegir a Carolina Toá y no a, por ejemplo, Gonzalo Vinter, por ejemplo, a Janet Jara. De hecho, hablaban de que Carolina Toá no estaba haciendo la práctica y no iba a hacer la práctica, aludiendo directamente al gobierno, cuestión que se les pidió explicaciones y que finalmente tuvieron que matizar esos cuestionamientos. Ahora lo que podemos ver es que este tipo de videos, al parecer, no dieron triunfos o frutos, porque finalmente quien se queda con el triunfo, al igual, a pesar de aquello, fue Janet Jara. Tendrán que ser algunos enfrentamientos que tendrán que limar, ¿cierto?, los candidatos y los propios parlamentarios, porque hay que ver de cara hacia adelante cómo se van a alinear, cómo van a tratar de llevar a cabo la unidad, a raíz de que ahora el opositor está literalmente en la oposición, ¿cierto? Estará en la vereda contraria, ya no es con ellos mismos, sino que es competir hacia la moneda con quienes se presenten desde otras veredas, en este caso José Antonio Kast y también, por supuesto, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Así que tendremos que quedar atentos a aquello. En este minuto seguimos esperando al menos la llegada de Carolina Toá. Al parecer van a esperar que llegue Carolina Toá para emitir un punto arriba del escenario Janet Jara, y para eso queda todavía, porque todo da cuenta de que Carolina Toá todavía no sale de su comando, ubicado en Londres, en la calle Londres, en pleno centro de Santiago. Sí, claro. Ahora es importante también decir que está en jaque también, y es un tema súper relevante, la negociación parlamentaria. Eso está en la mente de todos y todas los que están hoy día viendo cómo reaccionar, al lado de quién van a querer sacarse la foto, y si adquiere más fuerza o no la lista única como opción. Eso es algo muy, muy importante que está pasando ahora, y todo esto con el telón de fondo, no solo de la presidencial, sino que efectivamente de qué es lo que va a ocurrir respecto de los 4 séptimos. Hay que recordar que en medio de algo que se les
puede ser complejo ahora que se les pueda volver en el fondo encima, y es que si alguien obtiene los 4 séptimos, y eso probablemente lo arriesgan más con 2 listas que con una, entonces, claro, puede existir la posibilidad, mientras vemos de fondo a la diputada Alejandra Plasencia, que está muy cercana, y el ministro Cataldo, muy cercano también al círculo de Janet Jara, eso puede ser un tema importante, que logre, por ejemplo, las derechas logren juntas 4 séptimos o no, pero eso va a ser parte del análisis al momento de negociar la lista, y todo esto en un contexto de, aunque no lo quieran mencionar, de la baja participación. O sea, de verdad, en cuanto a participación, claro que es una participación baja, es una participación, por ejemplo, más baja en términos absolutos que la primaria de Chile Vamos del 2017, por ejemplo, y por cierto más baja que la Apruebo Dignidad, teniendo más partidos, porque esta es Apruebo Dignidad más el socialismo democrático. Macarena, seguimos muy atentos a lo que allí ocurra. Y Mónica, y ahora vamos a intentar escuchar palabras del diputado Daniel Melo a continuación, el diputado del Partido Socialista. Escuchemos un momentito al diputado Melo y vamos de inmediato con Ivo Goy. Ivo, vamos de inmediato contigo, estamos escuchando algo del diputado Melo. Que quieren retroceder en derechos sociales y garantías que hemos ido conquistando a lo largo del tiempo para las y los chilenos. Ese es el desafío, y hemos venido acá a entregar todo nuestro respaldo político y electoral de cara a esta primera vuelta presidencial. ¿Perdón? ¿Qué le faltó a Carolina Toá? Hoy día no la gente, eso es lo más importante. En una primaria son los chilenos y chilenas quienes deciden, no las cúpulas de los partidos. Y tenemos que respetar esa decisión, y en ese sentido estamos acá para poder entregar todo nuestro respaldo y apoyo a la candidatura de Janet Jara. Ahí está, el diputado Toá desde el Partido Socialista entregándole su apoyo a Janet Jara y hablando con la prensa. Ivo Goy se ve bien solitario ya al comando de Carolina Toá. ¿Qué ha pasado con la candidata? ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Se ve solitario, efectivamente. Muchos de quienes estaban acá, no solamente de prensa, sino que parte del comando, los adherentes de Carolina Toá, ya han partido. Algunos de ellos, ustedes han visto, han ido llegando hasta el comando de Janet Jara, pero déjame decirte que la candidata Carolina Toá sigue aquí, en la sede de su comando específicamente. Aún no sale de acá. La información que tenemos hace un minuto al menos. Ella continuaba acá. De hecho, estaban esperando también en el comando de Janet Jara que ella pudiese salir para poder hablar ya con los candidatos en ese lugar. Lo vimos en vivo y en directo, las palabras de Carolina Toá hace un rato, reconociendo efectivamente su derrota, muy dolida, muy triste efectivamente, porque no son los resultados que se esperaban. Dice que tiempo para el análisis, saber qué pasó, la baja convocatoria, porque su discurso no pudo permear efectivamente en los personas a las que fueron a votar. Será que hacerlo de manera más reposada, es algo que comparte también en parte de su comando, como por ejemplo Ana Lía Uriarte, pero han existido otras voces. Mónica, vamos a escuchar algunas declaraciones en un rato más, pero te adelanto que, por ejemplo, el senador Juan Luis Castro, que dice que podría, uno de los motivos importantes de la derrota de Carolina Toá puede estar también en la figura de Michelle Bachelet, de no haberle dado su apoyo desde el inicio a la candidatura de Carolina Toá y haberse puesto por encima de lo que era esta elección primaria, efectivamente. Él decía, no sé por qué no llegó ese apoyo en el momento que lo necesitábamos, desde la campaña del socialismo democrático y también de la democracia cristiana. Y también Elia Molina ha apuntado al carisma de Janet Jara, que es una candidata que tiene un carisma especial, que pudo permear y llegar con su discurso a quienes, en palabras textuales de la diputada Elia Molina, le importa un pucho, decía ella, la política en estos momentos. Bueno, a esa gente pudo cautivar Janet Jara y pudo movilizar un número mayor que Carolina Toá, pese a la baja convocatoria que hubo. Quiero que pasemos a escuchar, Mónica, las palabras de Carolina Toá, una de las candidatas derrotadas el día de hoy por amplio margen ante Janet Jara, en sus primeras palabras, reconociendo su derrota el día de hoy. Para nosotros son unos resultados tristes, decepcionantes, no es lo que esperábamos. He llamado hace pocos minutos atrás a Janet Jara, la he felicitado por su resultado, es un resultado muy contundente y aquí es el momento de reafirmar lo que muchas veces dijimos, que estamos comprometidos por un pacto que evidentemente vamos a cumplir, no solo en la forma, sino en el fondo. Ella se transforma en la candidata de la centroizquierda y trabajaremos lealmente para que esa candidatura le ofrezca al país el mejor proyecto posible para
competir con la derecha. Yo he sido derrotada en esta primaria, pero estas ideas tienen que superar esta derrota y tenemos que reafirmarlas y seguir trabajando para fortalecerlas. En esta ocasión será apoyando a Janet Jara y tratando de construir también una buena propuesta parlamentaria. Desde el comando de Carolina Toá, Mónica, le han bajado el perfil a lo que fue la recta final de las previos a estas elecciones primarias desarrolladas el día de hoy. En campaña, efectivamente, las últimas semanas fueron en un tono mucho más duro, tratando de diferenciarse cada uno de los candidatos. Cuando se veía y se preveía y se veían los números, las encuestas de Janet Jara, todos se volcaron efectivamente a criticar esa candidatura. Bueno, se ha hablado de eso, se ha hablado también de la unidad, una palabra que se ha repetido hasta el cansancio, me imagino no solamente en este comando, sino que también en el Partido Comunista, también en el Frente Amplio, también de todas las candidaturas que participaron de esta elección primaria. ¿Qué tan fácil va a ser reconstruir las confianzas, la unidad, cómo incidir también en un programa, en un proyecto político que es muy distinto, en ejes fundamentales? Y ahí están las principales diferencias entre ambas candidatas, entre la primera y la segunda. Se lo preguntamos a Analía Uriarte. Sí, te escucho. Sí, te interrumpimos un momento porque Johannes Kaiser está hablando, el candidato del Partido Nacional Libertario. Escuchamos. De su poder. Esperamos que el Partido Comunista se comprometa efectivamente a respetar los principios constitucionales y democráticos que no ha respetado en el pasado. Y esperamos que este proceso eleccionario no sea una señal que nos indique a nosotros que nos vamos a tener que jugar la democracia con cada elección de ahora en más, en razón de que uno de los actores pretende entrar a través del sistema democrático para después cerrarlo. Y el Partido Comunista en su historia, en el mundo, ha demostrado que ese es muchas veces el camino que utiliza para entrar a un Estado y no abandonarlo nunca más. Creemos que el Partido Comunista tiene que dar explicaciones también respecto a lo que son sus relaciones con la FARC, respecto a lo que son sus relaciones con Venezuela, respecto de lo que ha sido su actuar permanente de zapa en contra de los intereses de Chile, que tiene que dar explicaciones respecto de lo que fue su actitud debido al asesinato del teniente Ojeda, y que tiene que dar explicaciones también respecto de lo que son sus relaciones con grupos subversivos en nuestro país y fuera de él. Espero que el resto de las fuerzas democráticas exijan estas explicaciones así como lo hacemos nosotros, porque creemos que este resultado electoral, siendo democrático, nos da una señal de alerta respecto del futuro democrático de nuestro país. Nosotros queremos ver a este futuro democrático, lo queremos ver preservado. Vamos a dar una pelea muy dura en estas elecciones presidenciales y las vamos a dar con un antagonista ahora conocido. Un antagonista que es conocido a nivel mundial por ser un peligro para la libertad, la propiedad y la vida de la gente. Más de 100 millones de personas han muerto en manos de los comunistas. Yo soy cristiano ortodoxo. Decenas de millones de cristianos ortodoxos fueron asesinados en Rusia y en el este de Europa. Nosotros conocemos la historia de quienes son, seguidores de nuestra fe. Y no queremos que el pueblo de Chile viva lo mismo, acá, en un futuro. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Pregunta, usted dijo que el Partido Comunista es un peligro. ¿Usted cómo va a intentar pelear, cierto, contra este partido, teniendo en consideración que usted tiene que intentar, cierto, seducir a otros electores? Mire, en primer lugar, nosotros somos una formación que defiende la libertad desde el principio. Tenemos una ideología bastante sólida en la materia, nos apoyamos en lo que es la filosofía y la historia de Occidente y creemos que nuestras ideas son mucho más potentes que aquellas fracasadas slogans del Partido Comunista. En ese sentido vamos a tratar de derrotarlos primero en el campo de las ideas, pero también vamos a exigir que cumplan con la ley, porque la ley no es una recomendación, está para ser impuesta a todos, incluidos los miembros de partidos políticos. Me parece que fue más reducida, bueno, es evidentemente más reducida de lo que fue en las elecciones anteriores. Me parece que eso da una señal también de lo que ha sido el colapso del respaldo a este gobierno.
Y me parece que de alguna manera es una señal de que el pueblo de Chile no está dispuesto a respaldar una vez más a una coalición que ha hecho las cosas muy mal. Candidato, la distancia entre el resultado de Janet Jara y Carolina Toá, estamos hablando de un 60-20, que finalmente es una gran diferencia entre el primer y el segundo lugar. Sí, es devastador para el socialismo democrático. Creo que Janet Jara fue capaz de convencer a los votantes que le entregaron su respaldo de una distancia mayor respecto de lo que es la ideología, interesantemente, de su partido, de aquella que efectivamente existe. Y creo que Carolina Toá empezó muy tarde a advertir de los peligros que significa el Partido Comunista como cabeza de una oposición, para qué hablar como cabeza de un gobierno. Mire, como candidata, como persona, sin duda que tiene una simpatía natural indesmentible, ¿no? Creo que Bachelet, desde el punto de vista político, estaba mucho más restringida por fuerzas políticas de la izquierda democrática mucho más potentes que las que tiene usted hoy día. En ese sentido, creo que las dos figuras son comparables desde el punto de vista quizás un poco de su carisma, pero no necesariamente desde el punto de vista de lo que es su devenir político. Sí plantear lo siguiente: sin la reforma previsional que entregó Chile Vamos a la ministra Jara en ese momento, este resultado habría sido bastante improbable. Candidato, estamos en vivo para Tele 13. Le consulto si es que a usted particularmente le mueve la aguja que sea Janet Jara, en este caso la candidata oficialista, considerando que dentro de esta primaria podría haberse situado, ¿cierto?, como la más Ahí está lejana. entonces parte de las declaraciones, bien fuertes las palabras de Johannes Kaiser, en un tono calmado, pero en contenido bastante fuerte. Vamos a ver cuál es el tono de Evelyn Matei, si se diferencia de Kaiser o no, y qué va a pasar con José Antonio Kast. Tal vez él no hable hoy día, pero Ivo, te cuento que decía que tenía que responder por el rol del Partido Comunista respecto a las FARC, Sí. en Venezuela, en Cuba, respecto al crimen de Ojeda. Dice contra el comunismo que ha actuado de zapa en contra de los intereses de Chile. No sé si se equivocó en el femenino masculino, pero bien duro en contra de Janet Jara, y vamos a ver, eso va a ser parte de las estrategias. ¿Quién se posiciona y en qué rol en relación con Janet Jara, Ivo? Así es, Mónica, y son interrogantes diferentes a las que igual todavía existen acá en el socialismo democrático. De hecho, nosotros hablamos con el senador Juan Luis Castro, yo te decía, también con Analía Uriarte. El senador Castro también esperaba que desde el Partido Comunista, en primer lugar, pudiesen resolver los conflictos internos, dice él, que tienen en estos momentos y que quedaron evidenciados en posturas diferentes sobre diversos temas entre la candidata ahora del oficialismo, Janet Jara, presidencial, y el presidente de su partido, de Lautaro Carmona, y además esperan que ahora, también en búsqueda de la unidad, puedan ella retractarse de ciertas posturas para lograr aunar fuerzas y competir a la derecha, dicen ellos, a la ultraderecha, como lo han denominado acá desde el comando de Carolina Toá, acá en más. Así que quiero que pasemos a escuchar parte del análisis que hacen solo minutos después de las palabras de Carolina Toá, de parte de Analía Uriarte y también del senador Juan Luis Castro. No es este el resultado que esperábamos, pero tenemos un proyecto, tenemos un programa, tenemos una identidad y no abandonaremos ese proyecto y seguimos firmes en eso. Bueno, nosotros tenemos años de historia política con los distintos partidos que conforman que fuimos a esta primaria. En consecuencia, sabemos construir unidad y lo vamos a hacer y honraremos nuestra palabra. Debemos hacernos la autocrítica que no logramos persuadir suficientemente al mundo de la izquierda y del centro de participar en esta elección, y obviamente el resultado tampoco nos acompañó, seamos sinceros, y en eso ya vendrán los días de análisis, pero es evidente que esto genera un escenario nuevo donde el riesgo de que la derecha tome también otros rumbos distintos, van a ir separados, pero pueden tomar caminos diferenciados, que obviamente van a tener que ser muy bien analizados por el mundo socialista democrático, que hemos logrado un propósito inicial, pero no el objetivo final, que es ojalá llegar a la directiva.
Ahí vendrá una semana complicada al interior del oficialismo, de análisis, de revisar los resultados efectivamente, de ver qué tan unidos están de cara a esta candidatura. Te cuento, Mónica, que la candidata Carolina Toá ya no está acá en el comando y que a los próximos minutos debería llegar entonces hasta el comando de Janet Jara en el ICAR, en la comuna de Quintana Normal. Ya llegó acompañada de Jaime Quintana y de Paulina Bodanovich, es decir, escoltadas por los presidentes del socialismo democrático, dos de las colectividades del PPD y del PS. Nos vamos a la calle Esmeralda con María Luisa Carrión para saber qué pasó con el Frente Amplio, con Gonzalo Vinter, pero quiero, ojo, me hacen un aporte bien importante un tuitero, quisiera reconocer el nombre, que rápidamente voy con eso. Cuando dicen Zapa, en todo caso Kaiser, es con Z. Se refiere a un trabajo solapado, silencioso, no zapa de sapo. Vamos con María Luisa Carrión. María Luisa. Hola Mónica, buenas noches. Acá en el Frente Amplio, en el comando, ya están las puertas cerradas porque, como ustedes veían anteriormente, todo el Frente Amplio partió rumbo al comando de Janet Jara para poder saludarla de manera presencial, encabezados por su ex candidato ya a esta altura, el diputado Gonzalo Vinter, junto a la presidenta de su partido, también varios de los voceros que tenía dentro de su comando. El alcalde Tomás Bodanovich fue bien escueto en sus declaraciones, de hecho no quiso participar del punto de prensa donde el ex candidato ya a esta altura da y reconoce el triunfo de Janet Jara. Fue a la salida del partido donde pudimos conversar con él para preguntarle si es que quizás se arrepentía de no haber sido la carta presidencial de la colectividad. Él señalaba que no estaba arrepentido, que se debe a su comuna. También estaban acá algunos ministros de Estado, como el ministro del Trabajo y también la ministra de la Mujer, que vino a acompañar entonces a Gonzalo Vinter. Escuchemos qué es lo que decía el candidato cuando reconocía entonces su derrota y felicitaba a la ex ministra del Trabajo, pasadas las 7 de la tarde desde acá, desde el partido, desde la sede del partido del Frente Amplio. Escuchemos. Quiero manifestarle a Janet Jara que contará con todo el apoyo del partido Frente Amplio, de sus alcaldes, concejales, dirigentes de base, dirigentes sociales y de este diputado ex candidato en el rol que a su candidatura le parezca el mejor. Contará con este partido que pondrá su entusiasmo, su alegría y que se pondrá a disposición. Nuestra satisfacción con el hecho de que hoy día hay una coalición que está unida, una coalición que no estaba unida hace 4 años en las primarias del año pasado y que a través del liderazgo del presidente Boric hemos logrado entregarle al país un progresismo unido que otorga gobernabilidad bajo la figura de nuestra nueva lideresa, Janet Jara. Se evitaron, Mónica, hacer análisis políticos y lecturas sobre la votación, sobre todo cuando se le preguntaba a los distintos dirigentes, a la presidenta del partido, al mismo candidato, a los voceros, por este tercer lugar, y que no es solo un tercer lugar, es muy abajo, por debajo del 10% de votación, que lo acerca más al cuarto lugar, que el candidato Mulete. Entonces se evitó hacer eso, y también se señalaba que cuando le preguntábamos a ellos si es que lo atribuían a una derrota del Frente Amplio, también del gobierno, que es el partido del presidente de la República, señalaban que no era una derrota del Ejecutivo, porque al fin y al cabo una ex ministra del presidente Gabriel Boric era la carta del oficialismo y la que llegaba a la papeleta en primera vuelta. Lo que sí señalaron es que ya ha pasado esta jornada, mañana ya ha pasado este trago amargo, vendrían los análisis, las autocríticas, si es que era o no el mejor candidato, qué se pudo hacer para no tener la votación que ellos esperaban. La única que sí señaló con bastante sinceridad a la salida acá del comando que no era la votación que esperaban era la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez. El resto evitó usar palabras como por ejemplo frustración o malos resultados atribuibles quizás a el gobierno del presidente Gabriel Boric o al mismo candidato. Escuchemos qué es lo que decía la presidenta de la colectividad, que también acompaña por supuesto a su candidato y también acompaña ahora a Janet Jara desde su comando. Escuchemos. Ojo, acá en noviembre tenemos que enfrentar 2 proyectos de país que son completamente distintos y en ese sentido yo quisiera descartar de plano que acá hay un rechazo a la gestión del presidente. Al contrario, 2 de las candidatas principales son exministras de este gobierno. En el caso de Janet Jara, quien ha resultado vencedora de estas primarias, fue gracias al liderazgo del presidente y de ella que se
pudo avanzar en temas tan sensibles como fue las 40 horas, la ley Karin y también la reforma de pensiones, que contó con el apoyo de nuestra bancada como Frente Amplio. Sin duda vamos a ir al comando de Janet a presentar toda la fuerza del Frente Amplio, que tiene una bancada que es la bancada más numerosa que existe en el Congreso el día de hoy. Tenemos las máximas mayorías nacionales y con todo ese trabajo vamos a ir a presentarlo para poder ganar en noviembre, que es el objetivo de candidato. Hay que esperar ahora, Mónica, si Janet Jara recogió el guante que da Gonzalo Vinter diciendo que se pone a disposición de su candidatura en los puestos que ella estime conveniente, de la forma en que estime conveniente, y cómo finalmente entonces estos candidatos que no resultaron vencedores van a participar de esto, si van a ser voceros o no, si se van a desplegar, por ejemplo, a lo largo del país, como se ha visto en otras ocasiones. Así que todavía queda ahí análisis y paño por cortar a partir de los resultados que tuvimos esta noche. Muchísimas gracias, María Luisa Carrión. Y antes de la pausa, más información que se va sumando. En momentos vamos a estar en el panel con Daniel Manzú y con Paula Escobar analizando. Pero ahí está el tuit de Harold Meyer Nichols. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos y todas. Estamos muy contentos por este logro. Queríamos alcanzar esta meta el martes y nos adelantamos gracias a ustedes. Obviamente que son las firmas necesarias para poder postularse. Así que ya hay habilitado un nuevo competidor entonces en la primaria. Obviamente tiene que producirse el proceso de validación en el server y todo aquello, pero ya habría una posibilidad. Y frente al triunfo de Janet Jara, obviamente que queda un espacio en el centro, que es el que siempre él dijo que quería aspirar a llenar. ¿Qué significa eso? Lo vamos a conversar al regreso, porque sí, este especial de CNN Prime nos van a acompañar Daniel Manzú y Paula Escobar al regreso en la mesa de análisis. Volvemos a este CNN Prime especial de elecciones de primarias oficialistas. Ustedes se preguntarán cómo fue esta jornada de primarias presidenciales. Bueno, María Luisa Carrión nos va a contar todo en su nota. Yo veo que trajeron café, ¿cierto? Un hervidor preparados por el frío, ¿no? Sí, nos organizamos desde ayer, nos pusimos de acuerdo, cada uno trajo una cosa y para pasar el frío. Porque abajo de la mesa se ve estufa, Carola. Estufa enchufada ahí con el local de votación. Y no era para menos. La jornada en la región metropolitana comenzó con temperaturas bajo los 0 grados y en regiones como Los Lagos y Magallanes fue aún más extremo. -6 y -7 grados marcaron los termómetros cuando los vocales de mesa debían comenzar sus funciones. Mucho frío, acá bastante frío, estamos desde las 8, ¿sí? A esa altura no quedaba otra que buscar cómo paliar el frío, porque la labor de los vocales era obligatoria, no así la de los electores. ¿Cuánta gente ha votado hasta esta hora? Llevamos como 35 personas de 1000 que tenemos en nuestros cuadernos ahí que deberían haber votado o que están habilitadas para votar en esta mesa. Porque es voluntario, que la gente no se mueve mucho. Pero aún así diría que ha habido harta gente. Siendo las casi 9 de la mañana, ¿cuántos votos? Interrumpimos porque va a hablar Janet Jara, la presidenta del oficialismo, acompañada de todos los ahora ex candidatos. Pero bueno, no todos, porque sabemos que Jaime Mulet tuvo un problema con el vuelo, se retrasó como 4 horas el vuelo, así que no puede estar ahí, no es que no quiera. Y Gonzalo Vinter, entonces lo vemos a un lado, al otro lado Carolina Toá. Escuchemos el ambiente. A todas, diputadas, diputados, senadoras y senadores que suban al escenario, les vamos a pedir a los camarógrafos y a la prensa, por favor, que disponga el espacio para que se suban todas y todos los que han venido a decir presente. Por favor, colegas, camarógrafos, periodistas, les pedimos, por favor, despejar el escenario para que todas las autoridades, alcaldes, alcaldesas, cores, concejalas y concejales se hagan presente en este escenario en una noche maravillosa con nuestra candidata Janet Jara.
Muchas gracias a todas y a todos ustedes que hoy día nos acompañan. Quiero partir mis palabras diciéndoles que he pensado mucho en estos días en cuál iba a ser el resultado de esta primaria y decidí, lo que es poco habitual en mí, escribir unas palabras, porque creo que un día tan importante como este en la vida de nuestro país merece toda la certeza, toda la exactitud y toda esa emoción contenida que hemos tenido durante tanto tiempo, que pueda expresarse de la mejor forma posible. Y quiero partir diciéndoles que hoy vengo a ofrecer mi corazón. Que estoy aquí frente a ustedes con mi corazón de mujer. Estoy aquí frente a ustedes con mi corazón de mujer chilena. Con mucho amor, realmente con mucho amor y con mucha unidad. Con mis 51 años de vida, enfrentando este desafío que ustedes me han entregado, con la misma convicción y con el mismo optimismo que lo he hecho toda mi vida. Porque cuando la realidad que nos rodea no nos gusta o cuando no nos hace bien, tenemos el deber de cambiarla. Y en eso estamos todas y todos comprometidos. Como ya lo saben, fui una niña que partió su vida en una familia humilde. Y quiero en primer lugar agradecer a mi familia, que hoy día me está acompañando acá. Desde Conchalí a La Moneda. Quiero decirle a todas las niñas que hoy día pueden tener 5 o 10 años, quizás que me ven por televisión sin saber quién soy y por qué estoy aquí hablándoles, con la emoción que me desborda en cada centímetro de la piel, que no dejen de soñar y que nadie les diga que sus sueños son imposibles, que nadie les diga eso. Esa niña que fui y con los ojos con los que miré el mundo, que se me iba abriendo, hoy están más presentes que nunca. Pasaron los años y con mucho esfuerzo propio, pero también con muchas oportunidades que otras y otros nos han entregado, pudimos ir creciendo en la vida, sin perder nunca de vista que en este mundo estamos para servir. Realmente estamos para el bien común y estamos para servir. Para servir nos sobran bellos ejemplos. Gracias, mamá, por estar acá. Para servir nos sobran bellos ejemplos en nuestro país, desde el padre Alberto Hurtado hasta Salvador Allende. Desde Eloísa Díaz hasta Clotario Bles. Desde Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores hasta Manuel Bustos y Gladys Marín. Hoy termina la primera parte de este camino, que es ofrecerle una alternativa a Chile para los próximos años. Este camino lo hemos recorrido juntos, 2 hombres y 2 mujeres, que aceptamos el desafío de construir desde nuestras posiciones un camino común. Y hoy quiero agradecer profundamente el esfuerzo y los talentos desplegados por Carolina Toá, es verdad, unidad. Unidad. Quiero agradecer además al Frente Amplio y a Gonzalo Vinter.
y a nuestro amigo y compañero que como todos sabemos es regionalista, así que nos va a alcanzar en un ratito más porque viene desde su región, don Jaime Mulet. Sin ellos, nada de esto sería posible. Y es con ellos con quienes vamos a seguir transitando este nuevo camino. También saludo y reconozco a los miles de activistas y voluntarios a lo largo de todo Chile que pusieron su esfuerzo y pasión en dar a conocer las propuestas de los 4 candidatos. En tiempos de apatía, mi reconocimiento a su trabajo abnegado y pocas veces reconocido por la ciudadanía. Los partidos que conforman nuestra alianza son partidos de la centroizquierda chilena amplios, pero quiero hoy día especialmente saludar a mi partido, al Partido Comunista de Chile. Quiero agradecer además a Acción Humanista, a la izquierda cristiana, a nuestros compañeros en la ruta del allendismo, al socialismo democrático con todos sus partidos, al Frente Amplio y a la Federación Regionalista Verde. Soy una convencida de que las diferencias no son un problema, son una oportunidad. Y nosotros tenemos hoy día una historia reciente de la nueva democracia en nuestro país, que nos deja una lección con la labor que desarrollaron todos los expresidentes y la expresidenta de Chile desde el retorno a la democracia. Hoy también pienso en la profunda humanidad de nuestro querido presidente Gabriel Boric. Él nos ha demostrado que quienes detentan el poder no solo pueden, sino que deben bajar del pedestal, ser un chileno más. Y como hoy creo que a lo mejor no nos está escuchando porque tiene tareas muy importantes que realizar junto a su compañera Paula y a su hija Violeta, le quiero decir que el camino que está iniciando es el camino más hermoso de la historia de amor que vivimos todos los seres humanos, padres y madres, el amor por nuestros hijos e hijas. Lo mejor para Chile es siempre lo mismo que queremos para nuestros hijos e hijas. De eso se trata la buena política. Por supuesto que no puedo dejar de mencionar a nuestra querida presidenta Michelle Bachelet. Ella fue quien nos mostró el camino de que nada es imposible, de que con talento, con esfuerzo, con pasión y con trabajo arduo, todo se puede lograr. Gracias, presidenta Bachelet, por trazar ese camino para las mujeres de Chile. Quiero agradecer especialmente a las y los jóvenes del país que se desplegaron por cada rincón de nuestro país, a las mujeres, a los trabajadores y las trabajadoras, y a cientos de miles que hoy día han depositado su confianza en lo que representamos. Este es un proyecto colectivo en el que todas y todos han cumplido un rol fundamental. Lo he dicho varias veces, no vengo a vender promesas vacías ni soluciones facilistas. No vengo con milagros, pero sí con la garantía de que trabajaremos incansablemente por nuestro país, incansablemente. El pueblo de Chile nos exige honestidad y responsabilidad. Nos pide también que quienes estemos en política escuchemos y respondamos a las urgencias que vive cotidianamente la ciudadanía. Y quiero decir claramente que nuestro programa de gobierno mañana inicia un nuevo ciclo, construyéndose entre todas y todos quienes representamos las distintas fuerzas políticas que están hoy día en este escenario.
Para nosotros será fundamental, sin duda, avanzar en crecimiento económico, porque nuestro país así lo requiere. Y queremos también que se mejore la vida de las trabajadoras y trabajadores con salarios dignos, con salario vital. Queremos avanzar en temas sociales. Sabemos que la salud pública es una olla a presión y lo vemos desde los barrios. Necesitamos fortalecerla y modernizarla. Más especialistas, más exámenes, más maquinaria para tomar radiografías, ecografías y mamografías, porque muchas veces las personas viven esperando y a veces también mueren esperando. Esa realidad la tenemos que abordar. Quiero señalar además que vamos a poner un énfasis en salud mental porque sabemos que es muy necesario la salud integral. Y en lo social vamos a continuar con los temas de vivienda porque sabemos el gran déficit habitacional que hay en nuestro país y cómo necesitamos llegar con las nuevas generaciones también a tener la casa propia. Quiero decirles que en el trabajo programático que vamos a realizar van a estar todos los temas que recojamos en un trabajo participativo nacional de las fuerzas políticas y sociales de este país, de la ciudadanía, pero hay un tema que es prioritario y que ineludiblemente vamos a abordar con toda la seriedad que requiere y que ha tenido avances, pero debemos seguir siendo muy claros y con la mano muy firme. La seguridad pública, para que la gente viva tranquila, desde los barrios, desde las poblaciones, desde los espacios laborales, la seguridad pública va a ser una de nuestras prioridades. Esta parte Quiero entonces decirle a del las chilenas discurso y de chilenos aceptación de su triunfo de Janet Jara, que es ahora la candidata del oficialismo, la militante del Partido Comunista, también apoyada por Acción Humanista, ha triunfado de manera clara y categórica, doblando a quien le sigue, Carolina Toá, que está ahí a la derecha de la pantalla. Y bueno, Carolina Toá triplicando a Gonzalo Vinter, muy lejos, físicamente está en el avión volando, pero también en votos Jaime Mulet, que no llega al 3% de las preferencias. Nos acompañan para analizar justamente esta jornada los panelistas de Tolerancia Cero. Paula Escobar, ¿cómo estás, Paula? Muy bien, Mónica, buenas noches. Y bienvenido también Daniel Mansuy, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Mónica. A ver, hagamos una primera lectura. Paula, comencemos contigo. Si tuvieras lo primero, después vamos a ir profundizando en temas, pero ¿cuáles los primeros lineamientos? ¿Qué pondrías de titular? Yo diría que bueno, es digamos, un triunfo histórico para el Partido Comunista y un fracaso muy amargo para el socialismo democrático y desde luego para el Frente Amplio, que tiene acá un resultado hasta donde tenemos, Mónica, de un dígito. Yo creo que eso estaba fuera del pronóstico de cualquiera. Por si acaso de repente te voy a tener que interrumpir, me Sí. avisan por Matei. Voy a hablar Matei, ¿ya? Y yo creo que aparte de eso, digamos que habrá que ver si el día después de mañana esta coalición va a poder seguir limando estas asperezas que se han producido en una campaña muy compleja. Y lo segundo, que yo creo que es bien, interesante analizar la participación. Hasta ahora vemos 1,4 millones. Si eso lo comparamos con la anterior primaria, que no fue completa de todo el progresismo. No, pues era solo a Prodignidad. Solo a Prodignidad, 1,750.000 aproximado. Es mucho menos gente y además que a esta se agregó el socialismo democrático, que debería haber, por lo menos se calcula que haber, ingresado 500.000 personas. Entonces, desde el punto de vista de la participación es un número preocupante que yo creo que hace que la competencia presidencial se vuelva muy cuesta arriba para el oficialismo. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Yo creo, es muy importante lo que dice al final la Paula, yo creo que, por decirlo así, habían escenarios catastróficos, que eran de 1 millón de votos, entonces 1.400.000, ok, no se cayó toda la estantería. Pero aquí lo importante no es si se cae o no la estantería hoy día, sino que lo importante es si es que esto le da fuerza al oficialismo para ir a pelear la presidencial en una eventual segunda vuelta. Y para eso los números son completamente insuficientes. Entonces Janet Jara hoy día ganó muy bien. Comentaremos todos sus talentos como candidata, que no son pocos, pero la verdad es que la campaña presidencial que parte ahora es muy distinta a la campaña de la primaria. Ella parte de abajo, parte asociada a un gobierno que en la encuesta está también bastante debilitado y por tanto yo creo que los números de hoy día, si bien logran mantener algo la estantería, la verdad es que no cambian el cuadro político de cara a la presidencial, que es lo que hubiera ocurrido, creo yo, si hubieran votado más de 2 millones de personas, que hubiera sido una demostración de fuerza. Esto no fue una demostración de fuerza y por tanto está, como decía Paula, cuesta arriba lo que viene en los próximos meses.
Ahora uno se pregunta de inmediato qué pasa al frente. En momentos va a hablar Evelyn Matei, eso es muy marcador, fue muy duro. Kaiser opta por ir en contra del Partido Comunista, que hay explicaciones por Cuba, que hay explicaciones por Venezuela, en fin, por Ojeda. Pero vamos a ver cuál es la estrategia, porque tenemos una candidata que, aquí cada uno va a ver en qué eje plantea este discurso. Y me da la impresión de que Jara debiera plantearlo en el eje elite versus gente común y corriente, que le funcionó a ella dentro del oficialismo. Claro. Ella conecta muy bien con sectores populares, que son los que penetran muy bien también Kast, por ejemplo. Sí. Ahora es interesante porque justo Evelyn Matei acaba de hacer un cambio en su estrategia, ¿no? Que lo empezó a hacer la semana pasada, apelando al voto de las mujeres y al voto más centrista, pensando que ya el voto más duro de derecha no va a poder disputárselo a José Antonio Kast o a Kaiser. Justo viene esto, ¿no? Que de alguna manera pone a mucha gente de centro izquierda y de centro que iba a ir a votar por Toa si ella era la candidata finalmente en la papeleta, que no se sabe si va a votar o no por Janet Jara. O sea, eso evidentemente es un signo de interrogación que se abre, no en los partidos que van a cumplir su compromiso porque es una primaria vinculante, pero en las personas que esos partidos movilizan. Entonces la pregunta es, ¿Evelyn Matei profundizará esa estrategia de voto de mujeres y centrista también para apelar al público que quedó huérfano porque Carolina Toa no ganó? ¿O se complicará con el avance de José Antonio Kast? Hay una encuesta que estábamos comentando antes, que tú la comentaste, Mónica, de CADEM, que la muestra en tercer lugar, bajo Kast y bajo Jara. Y lo importante no es el lugar, creo yo, sino la cantidad de puntos que la distancian de Kast. Que ha perdido 9 puntos en 3 o 4 semanas. Oye, tengo un dato ahí. Sí, aunque, perdón, me dicen desde Criteria, por ejemplo, que no son los números que ellos tienen, ¿no? Y que Criteria tiene otros, claro, que tienen otros números distintos en los cuales no aparecería ella en tercer lugar. Ahora, solo para puntualizar, yo creo que esa pregunta está, como la fórmula Paula, es muy legítima, que haya un espacio político amplio en el escenario tradicional, y Evelyn Matei debería buscar esos votos en principio, salvo que Carolina Toa sacó muy pocos votos. O sea, la pregunta es, ¿cuánta consistencia y cuántos votos hay en ese espacio? Porque si fuera tan grande ese espacio, hoy día Carolina Toa quizás hubiera perdido también, pero no hubiera perdido con estos números tan aplastantes que fue doblada hoy día. Claro, porque sacó... A todo esto, Jara saca más de 100.000 votos que... 120.000 votos más que Daniel Jadwe hace 4 años. Ya, ese es otro triunfo al interior del vota Partido un poco Comunista. más, pero tampoco es tanto más si uno piensa que esos 700.000 en el piso del PC. Exactamente. Ahora, para ir a ganar la presidencial. Exactamente, digo. porque Jadwe además estaba complicado, recordemos. Sí. O sea, era un candidato que era bien controvertido, o sea, que no era muy popular, que fue perdiendo atributos. O sea, digamos, es como un piso en esa primaria. Sí, ahora retrocedamos un paso y veamos qué hizo bien cada uno y qué hizo mal. O sea, qué hizo bien Jara y qué hicieron mal los otros. ¿Por qué? Porque si hablamos de 1.400.000, la mitad, 700.000, ya sacó más de 800.000 votos. Y el resto se lo dividen entre 3 candidatos, muy testimonial lo de Mulet. Me parece más interesante que analicemos. Claramente hubo un desfonde del Frente Amplio, Daniel, en favor de Jara. O sea, eso está claro. Pero ¿qué hizo bien Jara y qué hicieron mal los otros? O sea, Janet Jara logró cultivar un personaje que le permitió salir de la pelea política chica en la que estuvieron trenzados Gonzalo Vinter y Carolina Toa. Se equivocaron ahí los dos. Y conectar con un sentimiento popular. Y mientras ellos peleaban, ella le hablaba a otro público, decía otras cosas y por tanto logró con mucha astucia dejarlo a ellos dos peleando y ella transmitir algo completamente distinto. Ella conecta con las clases fuera populares. De la política tradicional. Tiene una conexión evidente, si no estos números no se explican, ¿no? Y eso ella lo administró muy bien. Ahora, la duda es si es que eso se puede administrar del mismo modo en una campaña presidencial más larga, donde partes de abajo. Yo tengo la duda. Entonces, hasta aquí lo ha hecho muy bien, pero la estrategia va a tener que cambiar de aquí adelante. ¿Qué hizo mal Vinter, Paula? Bueno, yo creo que comparto con lo que dice Daniel. Yo creo que Janet Jara hizo una campaña muy coherente con la persona de ella. Y se notaba relajada. Se notaba cómoda. Se notaba pero cómoda. Muy poco PC. Se notaba, muy sí, pero digamos, ella no se veía una persona impostando nada y eso a la gente claramente le gustó, logró además parecerse, o sea, en el fondo asociarse a la presidenta Bachelet, aunque son de partidos distintos, evidentemente. Sin embargo, ella logró como apropiarse de que es la más parecida a la presidenta Bachelet. Y yo creo que tuvo un gran manejo de redes sociales. Además de los mensajes que ella ponía, lograba que otros crearan otras cosas, ¿no? Como la tía Janet, en fin, otra que le pasó un poco a Boris, ¿te acuerdas? Claro, de los animales por exactamente, Boris, los animalistas, o sea, creó eso que en el fondo va desplegándose. Ahora, yo creo que, y claro, logró que las preguntas complicadas no fueran relevantes en el debate. O sea dio vuelta la pregunta por Cuba y la convirtió en majadería. Si eso no es talento político, yo no sé qué. Ahora, yo no sé si eso lo va a poder seguir haciendo de aquí en adelante, insisto. Y la pregunta de quién ganó la elección de
de Venezuela, que es una pregunta binaria, digamos. O sea, ¿quién ganó? Esa es una pregunta que ella, claro, como dice Daniel, finalmente dijo, hoy siempre me preguntan lo mismo, y lo tomó la chacota. Pero es que en Venezuela fue un paso más allá, porque en la primera entrevista que dio, que la dio en CNN Prime, ella dice que es una dictadura, y eso ya dejó a varios como no esperaba esto. Claro, el error es lo de Cuba, pero luego lo sabe usar también a su favor. Ojo, que hay un video, se lo escuchaba, creo que Camilo Férez, no sé, me disculpan porque ya no me acuerdo dónde lo escuché, de tantas cosas que he escuchado. Hay un video que hace Jara en su cocina, que es en respuesta a uno que hace Toá en su cocina. Y las cocinas son muy distintas, porque una es como con la cafetera italiana y la otra es con la cafetera como con café, como se dice, en polvo, instantáneo. Entonces, muy distintos los escenarios, y mucho más reconocible que es el de tipo Jara. de cosas donde Carolina Toá quiso jugar un personaje que no le acomodaba y entró a jugar una cancha donde no tenía nada que ganar. El desayuno hoy día, por ejemplo, Toá mostraba la colección de teteras y Jara estaba sentada a la mesa con todo el mundo comiéndose el típico desayuno normal. Sí, pues yo creo que, viendo la campaña de Toá, que habrá tiempo para analizarla, pero claramente se la vio incómoda en esta campaña. O sea, sus atributos, que no son los mismos que Janet Jara, son los que habría que haber puesto en valor, que es una persona seria, responsable, serena, con trayectoria. No estar tratando de hacerse como la empática como Janet Jara, porque en ese campeonato no iba a ganar nunca. No, en competencia cosmetiqueros no. Mostrar la cartera, o sea, digo, yo entiendo que se buscan estrategias como para acercar a la gente, pero yo creo que buscando eso como quien tiene la cocina más simpática, no es la manera. No, porque y se en la Jara estaba la lavadora, se veía la gotita de stevia, en fin, como decía Camilo Férez, analizando aquí. Pero a todo esto también hay otro tema. Depende de los momentos, porque hay candidatos que funcionan bien en un momento y no en otro. O sea, un Sebastián Piñera en esta elección funciona o no funciona, una Jara en la elección de Sebastián Piñera funciona o no funciona. Creo que también política de tiempo, estar en el lugar exacto, en el momento exacto. Sí, claro, sí, claro. ¿Y en qué se equivocó el Frente Amplio? El Frente Amplio se equivocó. Daniel Manzur acaba de sacar un libro más sobre Exactamente, acaba de sacar un libro con el tema del Frente Amplio. El tema de la semana probablemente, pero uno de los temas de la semana. Se equivocó, pero quizás no voy a hacerlo de otro modo, porque estaba atado a ser oficialista al máximo y por tanto atarse a un gobierno, porque no podía hacerlo de otro modo, creo yo. Pero claro, si algo quedó claro aquí es que ser oficialista, tan oficialista como fue Gonzalo Winter, decir soy orgulloso de este gobierno, no era una estrategia que pagara. Oye, pero lo loco es que, digo, muy informal mi comentario, lo extraño, lo llamativo, es que estábamos frente a dos exministras de gobierno. Claro, pero Janet Jara, por ejemplo, le pegó duro a Carolina Toá por el tema de seguridad. Sí. Y por tanto fue una ministra que logró tomar distancia del gobierno. Es que ella tenía la parte más valorable del gobierno frente a la parte más cuestionable. Exacto, lo que reafirma su talento político, insisto, porque siendo tan ministra como Carolina Toá logró mostrarse más distante. Sí. Sabiendo que Carolina Toá, por su trayectoria y por su domicilio político, podría haberlo hecho mejor. Le sirvió el antagonismo con Jadwe. Claro, ahora todo eso no se entiende mucho, con Lautaro Carmona diciendo algo, Jadwe ahora diciendo compañera, celebramos. Porque la relación de la candidata Jara con el PC en los meses que vienen es un gran tema. Sí. ¿En qué sentido la candidata del PC? Estaban en cierre de campaña, bombo fica, ¿no estaban los dirigentes del Partido Comunista en la foto, digamos? No. Y en el desayuno hoy día. Pero la pregunta es si van a estar las decisiones estratégicas de la campaña. Sí, claro, pero para el tema de los votos, el punto es ese. No, claro. Y lo otro, no quiso a Jadwe, lo mandó a volantear. Lo mandó a volantear. Si que quiere ayudar, que volantee. Va a hablar Evelyn Matei, así que vamos con ella y volvemos. Es evidente que los chilenos están distanciados de la política y que saben que este ha sido un mal gobierno. Yo también lo sé. Tengo profundas diferencias con lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Mi mayor diferencia es que tengo claro que los chilenos y las chilenas no quieren peleas ideológicas. Lo que necesitan es que arreglemos la delincuencia, arreglemos la inmigración descontrolada, la dificultad para llegar a fin de mes. Necesitan ser atendidos de forma digna cuando hay un problema de salud. Necesitan barrios iluminados por donde se pueda caminar. Necesitan acceso a la vivienda. Son problemas concretos que deben resolverse con seriedad, con honestidad y con buenos equipos. Habiendo sido alcaldesa, estoy completamente convencida de que Chile no se construye desde trincheras. Se construye con sensatez, respeto y acuerdos.
tenemos la enorme responsabilidad de construir el futuro de Chile. Y no vamos a perder ni un día, no vamos a perder ni una hora, no vamos a descansar nada. Vamos a dar una lucha frontal contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. Pero también vamos a luchar a favor de la creación de empleo, de la creación de futuro para mujeres y jóvenes, para pymes y emprendedores. Mi llamado es a construir un Chile que proteja a quienes lo necesitan, con carácter. Y nadie puede dudar que lo tengo. Con firmeza, pero también con diálogo, que es lo que Chile necesita hoy. Chile es un país maravilloso, que merece volver a crecer. Hace no tanto tiempo, Chile vivió su mejor época y era mirado con respeto por todos. Podemos y necesitamos vivir un nuevo periodo de desarrollo con equidad, con respeto y con esperanza. A todos los que hoy no concurrieron a votar, a todos los que hoy tienen miedo, a todos los que hoy día no tienen esperanza, a las mujeres que están agobiadas, a las personas que están enfermas y esperan por una atención. A todos ellos les quiero decir, no se preocupen, Chile va a estar mejor. Con las mujeres, con todo. Ahí están las palabras de Evelyn Matei. No hemos escuchado a José Antonio Kast. Vamos a buscar en sus redes sociales también para ver si dice algo, pero está clara la estrategia de Evelyn Matei. Yo la veo como relajada, la veo en una postura simpática con las mujeres. Exactamente. Y no vi ningún dirigente político en general. No. Claramente Evelyn Matei está tomando lo que conversábamos, ¿no? En modo mujeres, voto de mujeres y centrista, ¿no? Diciendo, bueno, hay que construir este espacio en conjunto, oye, no hay que pelear. Me decía alguien en Twitter que todos los dirigentes políticos van a ser los ALF en esta campaña. Sí, mucho ALF. Es que mucho no sé ALF. Si para los millennials que nos ven, no sé si sabrán que ALF era un personaje peludito que lo venía escondían en el closet. Un extraterrestre, venía de... Sí. De Melmac. Venía de Melmac y lo tenían escondido en la casa. Por eso cuando no muestran a alguien le dicen ALF a amigos millennials que nos ven en CNN Chile. Ahora, el problema de Evelyn Matei tiene que ver con su base de apoyo, porque tiene así? que ver con si es que varias encuestas la muestran muy abajo, Chile vamos a un sector que se pone muy nervioso con las encuestas y por tanto su problema lo va a tener con los parlamentarios, digamos. ¿Te cuento el dato? Si es que esto sigue y si es que efectivamente los números de CADEM son los que son, porque claro. tú ya dijiste, Paula, que hay otros números que andan circulando. El criterio dice que no son los números de ellos. Pero varias semanas... Es que cuenta cuáles son los de CADEM, que es importante, porque sale con... CADEM sale, sí, Evelyn sale Matei primero, en tercer lugar, o sea, sale primero José Antonio Kast, luego Janet Jara y luego Evelyn Matei, y empatada en 10% con Franco Parisi, o sea, realmente un muy mal resultado. Y 14 puntos bajo Kast. Y además dice CADEM aquí está, mira, aquí tengo, que si en 24, segunda vuelta ganaría José Antonio Kast, le sacaría 3 puntos de ventaja a Evelyn Matei. 37-34, por primera vez, desde vez. mayo de 2013. Sí. Ya, aquí tengo el número, 24 Kast, 16 Jara, 10 Matei, ojo con esto, 10 Franco Parisi. Sí. Carolina Toa 4, Johannes Kaiser 4, Gonzalo Vinter 2, no votaría por ninguno, 26, el candidato que gana la elección no votaría por ninguno. Oye, pero tengo un dato que tengo por aquí, que es del comando de Evelyn Matei. ¿Una encuesta del comando? Sí. Ya. Pero no puedo decir quién me la pasó. Dice 24 Matei, 22 Kast, 21 Jara, 8 Kaiser, 7 Parisi. Oye, igual un buen resultado para Jara, siendo además que es una encuesta del comando de Evelyn Matei, o sea... No es un mal resultado. No dudo, digamos, pero digo, es un resultado sí. bastante importante. Les voy a dejar una pregunta planteada. Si la elección fuera mañana, no se las voy a dejar planteadas, se las hago al tiro, que ya me ir a un corte, pero no. Si la elección fuera el próximo domingo, la elección de primera vuelta, imaginen que está Meo y que está Mike Nichols. O después sáquenlos para que hagamos los dos escenarios. ¿Cuál sería el resultado de esa primera vuelta? Kast, Matei, Kaiser, Jara
Mike Nichols y Meo. Bueno, según las encuestas de ahora, habría la segunda vuelta germano-alemana, como dice Pepe Out, y pasarían a segunda vuelta Kast y Matei. Eso es lo que hoy se ve. Y no en esa cadena. Claro, no en esa cadena. No en la cadena de hoy. Claro, pero como esa cadena no es consistente con otras encuestas, digamos, pongámoslas un rato lo que las otras encuestas muestran es que esos dos serían los candidatos que hoy día estarían llevando. Matei es que pasaría. Pero lo que no sabemos también es el impacto de la primaria en el sentido de este resultado, cómo la gente está viendo, de todo el sector. ¿Cuánto logra federar Jara a la izquierda y centroizquierda? Que también es una pregunta. Es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta y además pensemos que la centroizquierda quedó bien herida, digamos, la candidatura de Toá con Gonzalo Winter y también con Janet Jara. O sea, con Gonzalo Winter por la mesa del poder que reabrió todas estas heridas de cómo miraban a la concertación y con Janet Jara cómo la trató respecto de su gestión en seguridad. Yo creo que esa es una herida que... Lo que está claro es que hay espacio para personas que vayan a buscar ese enorme nicho que hay entre Evelyn Matei y la candidata Jara. Y van a ver interesados en ir a buscar esos votos porque... En principio son hartos votos, aunque yo insisto que la votación de Carolina Toá hoy día permite preguntarse si es que realmente son tantos o no. Pero van a haber interesados en eso, sin ninguna duda. Oye, un punto para quienes nos preguntan a través de las redes sociales. No hemos podido transmitir en general ningún discurso completo porque estamos tratando de que aparezcan todos quienes hablan durante la tarde y nuestro noticiero llega hasta las 9:30 por si acaso. Esa es la única razón por la cual vamos tratando de mostrar todos los discursos y el más largo el mayor tiempo fue para la ganadora esta primaria. Ahora viene también el tema parlamentario. Exactamente. Y con un distinto umbral de reforma constitucional que son los 4/7. ¿A qué debería apostar la nueva mayoría más, el socialismo democrático más el Frente Amplio más el Partido Comunista? ¿Qué nueva mayoría más Frente Amplio en todo caso? En realidad nueva mayoría más Frente Amplio, con distinta hegemonía. Porque la DC va a entrar ahí sin duda en esa lista parlamentaria. Pero eso es lo que está en debate, claro, porque se supone que todos quieren converger a una lista, pero lo que mismo Lagos B nos decía Mónica en Tolerancia Cero, que era difícil. No caben y con Janet Jara triunfadora exactamente. Menos. Ya yo creo que ese escenario se hace más complejo según lo que reporté ahora en la tarde. Se hace más difícil porque evidentemente... ¿Más difícil hoy día? Se hace más difícil porque la candidata ganadora es la candidata que hoy día va a llevar, en el fondo va a ser el rostro de esa campaña, de la campaña parlamentaria. ¿Y quién va a querer estar fuera de la campaña ganadora? Claro, pero para la DC, por ejemplo, ellos no van a salir en una foto con Janet Jara, ¿no? Ya lo dijeron, ya que además era como un parteaguas, ¿no? Yo creo que es un hecho que hay dos listas. Sí. Yo creo que hay dos listas porque además hay una cuestión numérica previa donde son tantos los intereses y tantos candidatos que quieren ir que no caben todos en una lista. Yo hay una cosa en la que detecto que podría favorecer la lista única, es la baja participación. Yo creo que eso podría que se asusten de verdad. Claro. Sí. Yo creo que eso podría ser un factor que... y porque hay algunos en la DC que sí están dispuestos a sacarse la foto con Jara. Parlamentarios, pero no el presidente del partido. Bueno, pero el presidente del partido de una junta nacional. Y bueno, y si se necesitan los votos... No hay amigos permanentes, hay intereses permanentes. Ahora, lo otro que yo iba a decir es que Amarillos y Demócratas, dos partidos chicos, pero que ya pivotaron hacia Chile Vamos, ¿no? Dándole el apoyo a Evelyn Matei. Eso es algo simbólico, más que real, digamos, no es que tengan tantos militantes, pero es simbólico. No es descartable, y lo estaba reporteando en la tarde, de que más personeros que no están en Amarillos y Demócratas, que en el fondo estaban por Toá, pero no por Jara. Pero no van a estar por Jara. Pudieran hacer gente, digamos, prominente, pudiera hacer gestos para Evelyn Matei. ¿Desde la DC o de otros lados? No, desde digamos, del mundo de la centroizquierda que hoy día ha quedado huérfano de candidatura. Interesante Evelyn Matei, que no tenía dirigentes políticos, que habló de la vivienda, que había mujeres en torno a ella, pero que partió el discurso con el tema de seguridad. Exacto. Hay que caminar por las calles con tranquilidad. Sí, porque sabe que puede ir a buscar fotos al centro, pero no puede descuidar tampoco completamente su flanco derecho. Y además que seguridad es un tema transversal, o sea, todos los sectores políticos es su tema principal. No, que encontré interesante también en el discurso de Janet Jara como ganadora, en que, de nuevo, Michelle Bachelet como una figura que va a evidentemente instalar como prominente en su identificación, habla de Michelle Bachelet y de crecimiento económico, ¿no? Algo que fue disputado. Recordemos que Carolina Toá dijo hoy en este programa de 7 páginas, se quiere lograr crecimiento económico con el consumo interno, que es una receta kirchnerista. Y su encargado económico también tuvo declaraciones poco afortunadas al respecto. Primero distribuir y después crecer. Ahora, no sé cómo lo va a hacer tampoco Andrés Coble, el secretario general de Frente Amplio, que trató de mentiroso en el fondo a Jara con las promesas que hacía sin explicar cómo las iba a lograr. Hay hartas heridas que restañar ahí, pero a todo esto es interesante saber también qué va a pasar con Kast, qué debiera hacer Kast, que yo creo que de forma inteligente no habló hoy día. Espera que se reacomode todo sin ansiedad. Y ahora son estrategias, porque Evelyn Matei también puede estar tratando de decir, yo quiero ser la antagonista de Jara, yo quiero ser vista como la alternativa,
y Kast opta por yo lo voy a hacer con más calma. Pero ¿qué debiera hacer Kast? Porque cuando Kast logra que con Kaiser miren a Matei, el que pierde es Kaiser, no él. Sin duda, y por eso él ha sido consistente en el sentido de tener un discurso, tener un personaje que ha construido también, de no precipitarse casi nunca. Cometió un error hace unos 10 días, digamos, en Temuco, ¿no? Pero en general ha sido consistente con su estrategia, no se precipita, quiere ver cómo se mueve el resto para él después tomar sus propias decisiones, sin perjuicio de lo cual, obviamente que en algún sentido el triunfo de Jara, por supuesto que le da municiones para una eventual campaña. Porque es fácil para el mundo republicano disparar contra una candidata comunista. Lo digo, por favor, en sentido figurado, que no se malentienda. Obviamente. Ahora, igual le deja a Paula, son dos polos. Pueden ser dos polos. Y yo no sé... Y son dos polos que pueden concentrar. Esa claro, debería ser su apuesta. Pero no sé cuál de los dos es más capaz de ir por el centro. Porque es distinto una segunda vuelta, bueno, germano-alemana, digamos, sí, obvio, pero una entre Kast, Jara, que Matei Jara, y la capacidad que tiene también de descomunizarse Jara versus Kast. ¿Debe plantearse duro o finalmente la gente va a quedar como, no quiero? Ahora, yo creo que esa no es quiero nada que sea una extremo. pregunta muy estratégica. Pensábamos que hace pocos meses que el escenario iba a ser Toa Matei de segunda vuelta, eso ya, esa posibilidad ya no va a ser. Y hace 4 años y un poco más pensábamos que era Jadwe Lavín la segunda vuelta, ¿se acuerdan? Si esto realmente muy rápido. es muy líquido, así que no sabemos qué puede pasar. Y si a lo mejor emerge otra candidatura, tú decías recién que Harold Maynicos juntó la firma, no digo que, pero claramente algo pasó en este rato que pudo lograr juntar una cantidad de firmas bastante importante en poco tiempo, ¿no? ¿Quién va a ver más? Porque yo no sé si la gente quiere candidatos que se vean extremos, entonces no sé quién va a jugar, o quién va a ser juzgado, perdón, por la gente como más extremo. Porque Kaiser claramente criticando a Kast le iba bien, o sea, él está en otro negocio probablemente, pero ¿quién va a ser visto como más extremo, si Jara o Kast? En el discurso, yo no digo ni siquiera que lo sean, sino cómo se van a presentar, cómo van a elegir. Bueno, y porque están en partidos que están en el extremo de su espectro. Eso no es una descripción nomás, digamos. El partido más a la izquierda y el partido más hacia la derecha. O sea, en ese sentido... Pero más a la derecha está Kaiser. Bueno, es verdad que le salió... O sea, a José Antonio Kast le conviene mucho que esté Kaiser, por lo menos hasta la inscripción de las candidaturas. Después verá, pero sus números tampoco son hoy día para celebrar mucho, entonces probablemente... pero le permite a él estar no tan a la derecha, pero por otro lado yo creo que la pregunta importante es en qué cancha se va a jugar y cuáles van a ser los temas definitivos e importantes que van a definir la elección presidencial. Y esos temas hasta ahora es Kast el que ha sabido tocar esas teclas de modo consistente durante mucho tiempo. Por formularlo así, si es que el tema central de la elección presidencial va a ser seguridad, cuesta ver cómo la candidata Jara va a poder revertir esa tendencia. Ella debería, si yo fuera consejero de ella, que no lo soy, tratar de imponer otros temas para que no sea solo ese tema. Y por eso José Antonio Kast tiene interés en que sea ese tema el único tema central de la campaña. Entonces se juega esto en quien logra dibujar la cancha e imponer temas, creo yo. Y quién, perdón, o sea, no solo energetiza a su ámbito para que vaya a votar por él, pero también quién se crea como el voto anti, ¿no? Que ha primado en las últimas elecciones, o sea, el voto anti alguien. Entonces, el voto anti-Jara será más o menos que el voto anti-Kast, si es el caso, ¿no? Sabiendo que la ficha del anti-Kast, anti-ultraderecha y antifascismo, digamos, ya fue utilizada hace 4 años. Claro. Y la anticomunismo también. Y esas fichas se gastan. Y la del anticomunismo igual. La del anticomunismo también. Sin duda, pero recuerden cuando Sebastián Piñera empleó la ficha Chilezuela con Alejandro Guillier. Después esas fichas se gastan con el tiempo. Pues, entonces están como todas las fichas gastadas, entonces hay que ver qué ficha funciona para estos efectos. Funciona, sí. Para estos efectos. Y solo 10 segundos, tienen 10 segundos cada uno. La razón principal de la baja participación, cuando nunca es fácil para el que es incumbente. O sea, para el que el que es oficialista ya la tiene más difícil, pero aparte de eso. Yo creo que es la dificultad. O sea, en fin, son dos cosas. Uno es la dificultad del gobierno para darle un marco, digamos, de mucha participación, porque el gobierno está en muchos problemas, y por otra parte también confirma la distancia que tienen los ciudadanos con la política, por supuesto. Yo creo que son esas dos cosas sumadas que hacen que la participación sea más bien baja. Sí, y yo agregaría que en la primaria pasada de Apruebo Dignidad, que es con la que estamos comparando, en que por eso los números son tan malos, digamos, porque era solo de Apruebo Dignidad y tuvo 1.000.000, casi 800.000, y esta tiene 1.400.000 con el socialismo democrático. O sea, es un número malo.
Era el momento más politizado. Era un momento muy politizado 10 años. y había el voto anti-Jadwe. O sea, digo, él movilizaba, por eso digo, el espectro de gente anti, el miedo como movilizador de gente que se levanta a ir a votar contra alguien. Claramente la candidata Janet Jara logró que no generar ese sentimiento contra ella. El cambió de personaje porque son personajes antinómicos también. Entonces el PC hace 4 años fue derrotado con el alcalde Jadwe y hoy día gana con un personaje que es completamente opuesto en sus atributos de cara a una campaña. Pero que sigue siendo de los varones del PS. Ya. Sí, pero que sigue siendo parte del mismo partido. Por supuesto. Por eso el talento del PC. Sí. Ya, bueno, lo despido, digo por ahora, porque mañana nos reencontramos. No, te toca mañana, ¿cierto? También. Ya, así que mañana nos reencontramos con los dos, pero también va a estar. ¿Quién nos toca mañana? Con Alfredo, yo ¿cierto? creo que está en el CERVEL en este minuto, supongo. Con Alfredo, no, estoy diciendo Saludos panelista. Con Alfredo va a estar, nos vamos a reencontrar entonces mañana lunes en Tolerancia Cero. Ustedes saben que la semana política comenzó hoy día, esta es una previa, digo, pero empieza normalmente el lunes con Tolerancia Cero, así que ahí nos vamos a reencontrar. Bueno, y esto es súper importante y la verdad es que a todos nos indigna. Al término de la caótica votación de Daniel Jadwe, un grupo de partidarios del exalcalde de Recoleta acosaron a la periodista de CNN Chile mientras realizaba sus labores como reportera en terreno. Rechazamos categóricamente el hostigamiento sufrido por nuestra colega Francisca Cárdenas, periodista de CNN Chile, durante la cobertura de la votación del ex edil Daniel Jadwe, quien se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva domiciliaria por el caso Farmacias Populares. El ejercicio del periodismo libre y seguro es un pilar fundamental de la democracia. Por ello consideramos que resulta inaceptable que profesionales de la prensa sean objeto de agresiones, insultos, intimidaciones mientras cumplen con su labor informativa. A Francisca, por supuesto, le expresamos toda nuestra solidaridad y cariño, así como también a todo el equipo de CNN Chile, y hacemos un llamado además al respeto, digo, irrestricto por la libertad de prensa y el trabajo periodístico. Una cosa es que hayan empujones normales en el marco de un momento tenso, complejo y todo lo demás. Eso es una cosa, y otra de otro nivel es insultar, empujar y pegarle a una periodista. Quiero decir además que el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas me ha enviado la declaración que han realizado, donde manifiestan su profunda preocupación por lo ocurrido este domingo durante la cobertura de las elecciones primarias en la comuna de Recoleta, donde una colega del canal CNN Chile fue increpada y hostigada mientras realizaba su labor informativa. Señalan, entre otras cosas, que situaciones como estas no son aceptables, que hay que garantizar un lugar seguro de trabajo, y que cuando una o un periodista es agredido o acosado, no solo se vulnera su integridad, también se limita el derecho de todas las personas a estar informadas, y llaman a las autoridades a proteger el ejercicio periodístico. Agradecemos entonces este mensaje entregado por el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas que nos han hecho llegar. Ya pues, agradecemos. Razón, así que solidaridad con nuestra colega, inaceptable toda esa violencia contra la periodista de CNN. Paula Escobar, Daniel Mansuy, nos vemos mañana, pues. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y por supuesto a ustedes nos vemos mañana, a lo largo de toda la mañana, desde temprano, análisis, cobertura y todo, y nos reencontramos en Tolerancia Cero y en CNN Prime. Domingo 29 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó